tal, hermanos? Muy buenos días. Este domingo 5 de abril de este 2020. Bueno, pues en estos días de pandemia, tal vez nos estemos preguntando, ¿por qué estoy en esta situación? Y más nosotros como cristianos, los hijos del Señor, pudiéramos pensar que estamos exentos de esta situación. Y esta pregunta, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esta situación? Es válida en algún momento eh, cuando nos la preguntamos a nosotros mismos buscando una respuesta que, que sea válida o cuando le hacemos esa pregunta a Dios con la finalidad de conocer su voluntad. Pero cuando se lo hacemos a Él como un reproche, cuando nos quejamos de la situación en la que estamos, tal parece que por nuestra mente atraviesa la idea de que algo se le fue de las manos al Señor, de que algo se le escapó y por eso estamos así, como si Él no tuviera el control de las cosas. Hoy es un buen día para meditar en esto y vamos a pensar qué es lo que el Señor nos enseña para cuando estamos en un momento de crisis, en un momento de tensión y tal vez qué espera de nosotros. Así es que vamos a ver este pasaje que se encuentra en el libro de Esther. El mensaje de hoy está basado en Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Si ya tenemos el pasaje, dice de la siguiente manera el texto. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Bueno, pues este pasaje de Esther nos habla en un momento en el que el pueblo judío estaba atravesando por una crisis que podía inferir la muerte para ellos. Se había emitido un decreto por parte del rey Asuero acerca de que en determinada fecha cualquier persona podía atacar a los judíos e incluso matarlos. Imaginemos esa tensión del pueblo judío de pensar que en algún momento iban a morir. ¿Les tocaría a ellos o no? Hasta parece algo familiar en estos momentos. Y decimos, ¿verdad? ¿Nos puede tocar o no nos puede tocar esta enfermedad que está de moda el día de hoy? Bueno, a Dios no se le va nada de las manos. Y cuando hay alguna crisis, alguna situación difícil, Dios espera que también nosotros actuemos. Era el caso de la reina Esther. Dios esperaba algo de ella. Pero en este pasaje vamos a encontrar tres verdades que Dios nos enseña. Y la primera de ellas está en la primera frase que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Y esto quiere decir, o la enseñanza que podemos extraer de este pasaje, de esta parte, es que no somos indispensables para Dios. En ninguna manera somos indispensables para Dios. En el caso que nos ocupa en el libro de Esther, la misión de Esther en ese momento y en ese lugar donde se encontraba era el estar en el palacio real y hablar con el rey Asuero a favor de su pueblo. En el momento que Dios tenía ya determinado.
Mardoqueo confiaba en que Dios haría el bien a su pueblo, cumpliendo sus promesas como, como él lo pretendiera hacer. Había esa confianza de parte de Mardoqueo. Y sabía que Esther tenía una oportunidad especial en este acto de liberación que Dios pudiera hacer hacia el pueblo judío. Pero si aún Esther decidía no hacerlo, Mardoqueo confiaba en que Dios tendría alguna otra solución. Dios había puesto a Esther en esa posición, con esa oportunidad, pero no dependía de Esther. Así que Esther tenía la opción de obedecer o no obedecer, pero corría el riesgo de que se le terminara el tiempo para continuar con esta opción. Al igual que la reina Esther, cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Tiene una misión que Dios nos ha dado para que la realicemos en el momento en el que nos encontramos. Estos tiempos de sufrimiento, estos tiempos de angustia, estos tiempos de incertidumbre en los que estamos viviendo, Dios los permitió por alguna razón. Pero Dios espera de cada uno de nosotros, de sus hijos, que actuemos de alguna manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos, igual que Esther, la opción de obedecer o desobedecer. Tal vez queramos posponer la obediencia para otra ocasión y tal vez pongamos 1000 pretextos lógicos o ilógicos para desobedecer. Pero los planes de Dios no esperan. Así es que tenemos que entender lo que Dios nos dice. Esto nos hace recordar la historia de Jonás. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Jonás tenía la opción de obedecer o no obedecer. Y Jonás tomó la determinación de no obedecer. Y dice la palabra que él se fue hacia el otro lado buscando abordar un barco que lo llevara a Tarsis para alejarse de la voluntad de Dios. Aquí lo importante es entender que Dios es soberano. Así que aún cuando Él tenga un plan para nuestra vida y nosotros decidamos no llevarlo a cabo, los planes de Dios no se frustran porque Dios no depende de nosotros. Otro ejemplo lo tenemos cuando Dios escogió a el rey Saúl para ponerlo sobre la casa de Israel. Saúl también optó por desobedecer a Dios. Y en ese ejemplo también Dios nos demostró que nadie le es indispensable. Al mismo Moisés, Dios le dijo, voy a destruir a este pueblo y de ti puedo hacer otro pueblo para que me sirva. Dios nos da la oportunidad de contribuir en sus planes. Y es más, es su deseo que nosotros participemos en sus planes. Pero los planes de Dios se van a cumplir. Y si no queremos, pues tampoco nos va a obligar. Él tiene sus formas. Eso es lo primero que nos enseña este pasaje, que no somos indispensables para Dios. Lo segundo que nos enseña, y esto pon atención hermano, lo segundo que nos enseña es que descuidar nuestra misión nos destruye. Dice el pasaje, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Le dice Mardoqueo a Esther, está bien, si tú no quieres participar, no participes, pero no pienses que por esto te vas a salvar tú, porque también tú y tu casa van a perecer. Esther no iba a escapar del decreto firmado por el rey. Dice la palabra que, haciendo referencia a estos decretos,
que eran unos decretos que no se podían abolir por nada una vez que estaban dichos. Así que Esther no se iba a salvar. Estaban sellados con un anillo. Y seguro que Amán, el personaje antagónico que aparece en este libro, se iba a encargar de eso, de que Esther no prosperara. En el versículo 11 de este pasaje dice que Esther manifiesta su temor de morir si habla ante el rey, porque ese era el castigo al que se presentara delante del rey sin ser llamado por él. A lo que Mardoqueo le dice que de todas maneras va a morir si no habla. En este tiempo de crisis, la gente en el mundo está temerosa. Y si no somos ciegos y sordos para Dios, podemos ver las oportunidades de servicio que el Señor nos está preparando. Sin embargo, no es suficiente con conocer esa oportunidad. Debemos obedecer y debemos participar. Muchas veces desobedecemos a Dios por algún temor. En estos casos que nos ocupan hoy, pues tal vez pudiéramos hablar de temor a la muerte, temor a la burla, temor a que pierda mi prestigio, temor a que me abandonen, temor a... ponle lo que tú quieras. ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿Qué es lo que te hace sentir realizado? ¿A qué tienes temor de perder? Una fe verdadera nos lleva a la obediencia, a abandonarnos a la voluntad de Dios. Este es lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando descuidamos la misión de Dios para nuestras vidas, entonces ya no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos tiene aquí. Y al alejarnos de la voluntad de Dios, ya no tenemos razón de ser. Piensen en esto. Por lo que empieza un proceso de destrucción, porque rechazamos la protección divina y el enemigo aprovecha esta oportunidad. El negarse tajantemente a cumplir la voluntad de Dios solamente refleja rebeldía de aquel que desobedece. Y es precisamente en este tiempo donde también podemos hacer una honesta autoevaluación y ver cómo estamos. Porque si fuera necesario, ahora en estos tiempos que tenemos para meditar, podemos recomprometernos con nuestro Creador y recordar aquellas palabras que el Señor le decía al pueblo de Israel. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cuidado, hermanos, cuidado. No atentemos contra nosotros mismos al ser desobedientes y no entender que tal vez Dios tiene un propósito para nosotros y que debemos obedecerlo. Y si tienes miedo, podemos pasar al tercer punto que nos ocupa este pasaje. Termina diciendo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Este tercer punto nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene el control de cada circunstancia del mundo, de cada detalle de esas circunstancias, para lograr sus propósitos, sus cometidos. Dios
nos ha puesto a los creyentes para cumplir sus propósitos. Y nosotros debemos recordar que Dios está obrando en lo que sucede a nuestro alrededor, esperando que cumplamos nuestra responsabilidad, que seamos obedientes y que con esto nos libremos de la destrucción y que podamos estar con Él por la eternidad. Dice la palabra allá en Romanos, también Pablo escribiendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La pregunta es, ¿tú estás dentro de este grupo, hermano? Porque si estás dentro de este grupo y estás aspirando a esa eternidad con el Creador, piensa que también aquí hay un propósito para ti. Imaginemos la historia de Esther. Y fíjate cómo Dios permitió, primeramente, que Esther fuera adoptada por Mardoqueo. No es algo muy común, pero pues, se sucede, no puede suceder. En el mismo hilo de la historia de Esther, Dios permitió que le cambiaran su nombre judío. Ella tenía otro nombre y después le pusieron Esther. Bueno, dos coincidencias. Dios permitió, por otro lado, que la reina Basti desobedeciera al rey y fuera destituida de su lugar. Dios permitió que el rey escogiera a Esther como reina. Dios permitió que el rey tuviera favor con Esther cuando no tenía por qué hacerlo. Muchas coincidencias. Y el Señor todo lo tenía controlado. De la misma manera, pudiéramos pensar en la historia de José, el soñador. ¿Cuántas circunstancias que tal vez de primera vista pudiéramos decir que se trata de una tragedia tras otra? Pobre José, ¿no? Sin embargo, podemos ver también la mano de Dios y podemos verlo a Él teniendo el control de todo, ¿sí? Es tanto el control que tiene Dios en José y sus circunstancias que es difícil no verlo a Dios obrando ahí. Ahora, entendamos que Dios ha controlado todas las circunstancias a tu alrededor. Si quieres pensar desde que tus padres se conocieron, desde que tú naciste y todas las circunstancias por las que has atravesado en tu vida, y te estás quedando corto si pensaras así, porque podemos pensar en tus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y así, generaciones atrás, para que Dios obre en tu vida, para preparar las circunstancias en las cuales Dios permitió que llegaras a este momento para utilizarte de alguna manera. Así es que ahora, en lugar de entrar en pánico y paralizarte, busca a Dios en medio de todo lo que está aconteciendo y entiende sus propósitos. Cada situación que vivimos tiene un porqué. Tú estás aquí por algo. Porque te cambiaste de domicilio, porque alguien te invitó,
porque, no sé, muchas situaciones han sucedido para que tú estés aquí hoy, ahí en donde estás. Pero también Dios tiene un para qué. Estamos aquí porque algo sucedió, pero porque estás aquí, algo va a suceder. Así es que Dios te va a utilizar para bien o para mal, por las buenas o por las malas, como el caso de Jonás. ¿Para qué quieres que te utilice Dios y cómo quieres que te utilice Dios? Porque al fin de cuentas, Él tiene todo el control de lo que acontece. Recuerda tu situación actual, porque Dios te va a hacer recordarle en el futuro y vas a ver cómo actuaste para algo. ¿Qué espera Dios de ti en este momento de incertidumbre en el mundo? Porque quién sabe, como dice el texto, si para esta hora has llegado aquí. Dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles serán esas buenas obras que Dios tiene para ti? ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios determinó para este momento preciso, para este lugar donde te desenvuelves? ¿Cuáles son esas buenas obras? Concluimos diciendo que Dios tiene todo bajo control. Y Dios te ha provisto caminos especiales para que vayas por ellos. Y en estos momentos, en estos tiempos de angustia, Dios te sigue diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esther fue valiente al enfrentarse al rey Asuero, aún poniendo en riesgo su vida. Entendió que no se trataba de sus propósitos personales, sino de los propósitos de Dios. Me entusiasma la manera en que Esther, una vez convencida, le responde a Mardoqueo con el mensajero. Dice la palabra. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis